Los saludamos, amigas y amigos del canal UCR, y los invitamos a que sigan todas las medidas de salud. Les quiero compartir la grata noticia de que este profesor universitario fue vacunado, ¿cuándo? El 29 de marzo, y que el 19 de abril recibirá la segunda vacuna, de manera que es una excelente noticia. Por mucho tiempo esperé tener este carnet y estoy muy contento, tan contento como de tener aquí con nosotros a mi admirado jurista, al experto constitucionalista Rubén Hernández, quien nos ha acompañado en varias ocasiones, ha hecho mejor este programa que lo que hubiera sido de otra manera, y hoy lo invitamos en este año del Bicentenario y del año 21 de Economía y Sociedad, pues a que nos cuente de una instancia prebicentenario, pero muy cercana y de alguna manera muy generadora de los eventos que luego ocurrieron. Digo esto porque don Rubén va a hablar de los aspectos jurídicos y en particular don Rubén va a hablar de la Constitución de Cádiz. Por favor, don Rubén. Buenos días, un placer de nuevo estar como siempre en este programa tan interesante, tan visto. Y me llama la atención, muy interesante que se tome como punto de partida de los festejos del Bicentenario el hablar sobre la Constitución de Cádiz. Y esto lo digo porque para muchas personas desconocen que en realidad la Constitución de Cádiz es la matriz y el antecedente de nuestra historia constitucional. Es decir, el derecho constitucional costarricense parte de la Constitución de Cádiz de 1812. Bueno, hablemos algo... Perdón, déjeme decir una cosa ahí. La Constitución de Cádiz era tan buena que cuando luego que derrotaron a Napoleón, que por cierto, Napoleón, independiente de otras cosas, era un liberal con ideas muy interesantes. El derecho, el Código Civil, si mi memoria no me engaña, y usted sí sabe cuál código, todo ese acervo fue del periodo napoleónico, de manera que como en todas las guerras, Napoleón, si lo quieren ver, era el malo, pero en realidad en mucho era el bueno. Y el rey Borbón no solo tuvo en la época que llega Napoleón a España algunos comportamientos no muy positivos, sino que, repito, era tan buena la Constitución que el rey, regresando, la abolió. Exactamente. Sí, la Constitución de Cádiz se produce a raíz de las cortes que se hacen, lo que llamaban las juntas generales, a raíz de la invasión de Napoleón a España en el año 1808. En el 10 se convocan a las cortes de Cádiz, se reúnen en el 11, una comisión redacta un proyecto y empieza a discutirse en agosto del 11, y finalmente la Constitución se promulga el 19 de marzo del año 2012. Y en esa Corte de Cádiz hubo representantes tanto de las provincias españolas como de las provincias españolas de América, es decir, de ultramar. Esa Constitución tiene varias características importantes y voy a citar, digamos, las principales. En primer lugar, funda por primera vez una monarquía constitucional, es decir, desaparece o termina con el antiguo régimen que establecía una monarquía absoluta. ¿Por qué? Porque
a semejanza de lo que dice la Constitución francesa, vigente en ese momento, se establece que la soberanía reside en la nación, ya no va a residir en el monarca, sino en la nación. Y además, la nación va a estar constituida no solo por los habitantes y los nacidos en los territorios españoles de Europa, sino también, dice, los de ultramar, con lo cual automáticamente se le otorga la condición de españoles también a todos los residentes y a los nacidos en el continente americano. Esto es importantísimo porque luego se va a establecer una forma de gobierno, es decir, como una especie de triple soberanía, porque se establece la soberanía nacional que va a estar a cargo de las Cortes, va a haber una soberanía territorial que es a cargo de las provincias de ultramar, es decir, de los países que conformaban en ese momento América Hispánica, y en tercer lugar se crea una institución muy interesante que tiene gran importancia en lo sucesivo en nuestro país, que son las municipalidades. Se crea el régimen municipal y el régimen municipal nuestro proviene directamente de esa Constitución de Cádiz de 1812. Es una constitución muy liberal, es una de las más avanzadas del siglo XIX, al punto que fue adoptada o copiada por muchísimos países de Europa y desde luego por los países de América Latina, aunque nosotros, como no teníamos la institución del rey y había cierta animadversión con los monarcas, entonces adoptamos el sistema presidencialista norteamericano. Pero vamos a ver que en los demás aspectos, fundamentalmente, nosotros adoptamos la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz estuvo vigente hasta el 4 de mayo de 1814, en que se viene la restauración de Fernando VII. Posteriormente, en 1820, vuelve a ser restablecida por un periodo de 3 años en que prevalecieron los liberales y le impusieron nuevamente la Constitución a Fernando VII. Y finalmente estuvo vigente de 1836 a 1837, mientras se redactaba lo que llamaron entonces la Constitución Revolucionaria de 1837, por lo que la vigencia de la Constitución de Cádiz se dio en 3 periodos diferentes. Sí. Tal vez con eso, don Rubén, invitemos al canal a que nos vuelva a invitar y regresamos. Perfecto. Continuamos, amigas y amigos, aprendiendo sobre nuestra primera Constitución, aunque no se firmó ni en Cartago ni en San José, la Constitución de Cádiz. Don Rubén Hernández. Ok. Algo muy importante que introduce la Constitución de Cádiz son la consagración por primera vez de derechos fundamentales, pero no lo hizo como al estilo francés en que se introdujo un catálogo específico, sino que se hizo más bien al estilo original de la Constitución de Estados Unidos, en la cual se consagraba genéricamente la obligación de dictar leyes justas para tutelar, decía, la libertad en todas sus modalidades y además la libertad y la propiedad. Posteriormente, en algunas normas específicas se tutela, por ejemplo, la libertad de industria, de comercio, de industria, de comercio, de empresa, pero en forma específica la libertad de prensa también, pero no existe, por decirlo así, una especie de catálogo de derechos fundamentales. Sin embargo, en las primeras constituciones nuestras, ya las formalmente costarricenses, el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica y todos los que le precedieron, siempre se establecieron o se consagraron al inicio de la Constitución, al igual que lo hace la de Cádiz, un catálogo fundamental de los derechos de los ciudadanos. Ahí comienza la Constitución. Otro aspecto relevante que tiene esta Constitución y que nosotros hemos copiado desde entonces y en alguna medida se mantiene en la Constitución vigente es la declaración de que solo existe una religión para el Estado, que es la religión católica, con exclusión de las demás. Es decir, esto arranca de la Constitución de Cádiz e invariablemente ha sido copiado en todos nuestros textos constitucionales y hoy día todavía subsiste en el artículo 76 de la Constitución
por lo que en alguna medida algunos dicen que Costa Rica es un estado confesional. Pero la diferencia de la Constitución actual es que dice que se respetan todas las demás religiones, todos los demás cultos. En cambio, en la redacción original de Cádiz y las demás constituciones no estaba puesta esa muletilla, con lo cual había una exclusión total de cualquier religión que no fuera la católica. Ese es un punto fundamental. También esta Constitución termina con la Inquisición. Viene la abolición de la Inquisición, que es fundamental. Entender eso. Además se terminan con todos los tratos de privilegio, es decir, la posibilidad de crear ducados, de crear títulos nobiliarios, y aunque posteriormente eso va a ser nuevamente restablecido en España por las sucesivas constituciones españolas, pero esa constitución ya es muy importante porque ya trata de lograr una igualdad total entre todos los ciudadanos, es decir, que no haya ciudadanos nobles y ciudadanos de a pie. Entonces estos son aspectos trascendentales que tiene esta Constitución y que le hicieron una pionera en Europa y en América, y para Costa Rica, repito, constituye la matriz fundamental de nuestra historia constitucional, porque a partir de esa Constitución la mayoría de nuestras instituciones políticas se fundamentaron en ella. Por ejemplo, el régimen municipal. El régimen municipal tiene un grandísimo desarrollo en la Constitución de Cádiz, al punto que algunas de las funciones que hoy día todavía están en manos del Poder Central, desde ese entonces la Constitución de Cádiz se la atribuye a las municipalidades. Por ejemplo, la educación. Es muy interesante que la educación, la construcción de caminos, es decir, la obra pública correspondía a las municipalidades, la administración de los hospitales, es decir, el régimen de la seguridad social se le otorga a las municipalidades. Es decir, en algún sentido fue muy revolucionaria, y hay algunas de esas atribuciones que todavía hoy día no han sido descentralizadas en las municipalidades. Entonces eso es muy importante, porque en nuestro régimen democrático las municipalidades han jugado un papel importantísimo. También es importante señalar, pero es lógico entenderlo dentro del contexto histórico, que solo otorga los derechos políticos en favor de los hombres. No se le otorgan los derechos políticos a las mujeres, y recordemos que en Costa Rica hay que esperar hasta la Constitución del 49 para que se les reconozcan los derechos políticos a las mujeres. Y además se establecía un sistema de elección de tercer grado, que en Costa Rica fue adoptado y que recién en 1912 desaparece con el gobierno de don Ricardo Jiménez. Es decir, estuvo vigente exactamente 100 años, 100 años el régimen de elección en tercer grado indirecto. Entonces son aspectos... Por cierto, tal vez no es malo, porque esperamos que algunos de nuestros televidentes sean muy jóvenes. ¿Qué es esto de elección en tercer grado? Es que no se vota directamente por los candidatos, sino que se vota, como en Estados Unidos, se vota por electores, pero se hacía en tercer grado, en el sentido de que primero se votaba, digamos, a nivel de distrito, y se elegían los representantes cantonales, y los representantes cantonales elegían a los electores, que finalmente eran los que iban a un colegio nacional a elegir a las autoridades políticas. Gracias. Me parece que esos aspectos son muy importantes, y por eso la Constitución de Cádiz tiene una importancia capital en nuestra historia constitucional. Y hay algo que tampoco debemos olvidar, que una de las figuras señeras de las Cortes de Cádiz fue un costarricense, que fue Florencio del Castillo. El cura Florencio del Castillo llegó a ser inclusive vicepresidente de las Cortes, lo cual era un honor muy grande, porque proviniendo de uno de los países más insignificantes del continente americano, haber ocupado el puesto de vicepresidente significa que le estaban reconociendo sus grandes dotes intelectuales y personales. Él abogó... Tal vez un paréntisito, ¿sí? Él abogó, ahí lo interrumpí, Costa Rica para entonces no tenía 50,000 habitantes. Exactamente. Bueno, eso es muy importante. Él abogó mucho por la igualdad de los derechos de los indígenas, y fue efectivamente otorgada en la Constitución de Cádiz. Se le dan los mismos derechos a los indígenas que
que a los españoles, y también él luchó bastante en favor de los derechos civiles. Es uno de los responsables de que se introdujera en la Constitución, digamos, el reconocimiento de los derechos de respeto a la libertad, la propiedad, etc. Hay algo interesante de Florencio del Castillo que la mayoría de la gente desconoce, y es que Florencio del Castillo después se va a vivir a México, y en México llega a ser presidente del Senado. Oh. Y dicen muchos que no llegó a ser presidente de la República porque no había nacido en México, pero en México es sumamente apreciado. Yo una vez leí un libro en que le dedicaba, un libro de derecho constitucional en que le dedicaban todo un capítulo a los aportes que hizo él al derecho constitucional mexicano inmediatamente después de la independencia. En Costa Rica ese es prácticamente desconocido, pero definitivamente fue un intelectual de gran fuste. Regresaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo, don Rubén. Volvemos, amigas y amigos, a escuchar el conocimiento jurídico e histórico de don Rubén Hernández. Por favor, don Rubén. Muchas gracias. Bueno, estaba diciendo la importancia del presbítero Florencio del Castillo en esas cortes de Cádiz, en que, repito, llegó a ser vicepresidente y no era cualquiera el que podía llegarlo a ser, sobre todo representando a un pequeño territorio que no tenía más de 50.000 habitantes. Entonces, digamos, el balance final que uno puede hacer sobre la Constitución de Cádiz es que indudablemente su importancia, su trascendencia fue muchísimo más allá de esos 2 o 3 años que estuvo en vigor, porque ya la segunda vez que entró en vigor prácticamente coincidió con nuestra independencia. Estuvo en vigor del 20 al 23 y nosotros nos independizamos en el 21. Entonces, sin embargo, el primer estatuto político de Costa Rica y el segundo estatuto político son fundamentalmente una copia de las ideas principales de la Constitución de Cádiz. Y posteriormente, bueno, viene la Constitución Federal Centroamericana, en que ya sí nos organizamos a semejanza del sistema de gobierno norteamericano, y ya luego viene, digamos, el interregno ese que tuvimos con la Ley de Bases y Garantías de Carrillo, que es dichosamente el único documento totalitario que hemos tenido en la historia constitucional, y ya a partir del 44 se restablece nuevamente la tradición democrática y nuevamente esa Constitución se inserta dentro de la matriz de la Constitución de Cádiz. Y es muy curioso, si uno toma en cuenta todas las constituciones hasta nuestros días, hasta antes de la del 49, la Constitución que tuvo más protección o más importancia le dio a la tutela de los derechos fue la de 1844, que es muy interesante ese fenómeno. Algo que se fue perdiendo luego en la del 47, en la del 48, en la del 59, en la del 69. En el 71 se retomó un poco, pero no es sino hasta el 49, luego de la reforma del 42, con la introducción del capítulo de garantías sociales, en que ya realmente, digamos, se estructura un sistema moderno de tutela y de protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, la del 44 es un antecedente muy interesante en ese sentido, y esa está directamente relacionada con la Constitución de Cádiz. Entonces hay que ver que en realidad, digamos, el afán del constituyente costarricense por tratar de darle una preeminencia a la tutela de los derechos fundamentales es algo que heredamos de la Constitución de Cádiz. Eso marcó una impronta en la nacionalidad, en el ser costarricense, que se ha ido reflejando a lo largo de los años en todos los textos constitucionales hasta nuestros días. Entonces eso es algo interesante de analizar, de ver. En realidad tenemos 209 años de haber iniciado, digamos, nuestra vocación civilista, nuestra vocación de respeto por los derechos fundamentales, y eso, el antecedente más lejano
la matriz la encontramos en la Constitución de Cádiz. De ahí que hay que revalorizar esa Constitución que desgraciadamente la mayoría de los costarricenses desconoce siquiera cuándo fue promulgada y siquiera que existió, y mucho menos no conoce el contenido tan rico que contiene esa carta política. Su facultad, me imagino que hace eco de esto que usted acaba de describir. No. Su facultad de Derecho, creo que no. Mantiene esa No, desgraciadamente no. Eso es más bien un tema en el tema no tanto de constitucional como de historia del derecho. Lo que ocurre es que por la gran cantidad de temas que tiene el temario en historia del derecho, la parte sobre el derecho costarricense al final queda muy comprimida y entonces no hay oportunidad de hacer un desarrollo exhaustivo. Tal vez sería bueno que se replantearan los programas en el sentido de darle más espacio a la historia constitucional costarricense en detrimento de algunas otras, como digamos la historia jurídica en China o en la India, que eso sin duda alguna es muy importante porque aporta un gran acervo cultural. Eso es importantísimo, eso no hay que olvidarlo. Pero yo creo que sí, también tenemos que hacer énfasis un poco en cuáles son nuestras matrices directas del origen de nuestras constituciones. La otra cosa del lado de mi profesión es la presencia de don Braulio Carrillo desde que yo era niño, creo que era en el billete de 5 o de 1. Incluso dicen en el piso 8 del Banco Central que cuando salieron los nuevos billetes, los que ahora fueron renovados, la idea es que no saliera ninguna imagen de ningún ser humano y que el abogado que estaba sentado en esa junta directiva se opuso y ganó la posición de que no hubiera... pero es curioso que Carrillo, ¿quién se enamoró de Carrillo y que lo puso y que luego no se quitó? No quiero decir, Carrillo fue muy importante en muchas cosas, pero la forma en que usted lo describió me pareció importantísima, don Rubén. Sí, a mí es que Carrillo hay que ser justos con él, es el arquitecto del Estado costarricense. Carrillo es el que estructura el Estado costarricense, ahí surgió el Estado costarricense en 1840. Más Carrillo fue que se independiza, en 1838. La República en realidad se instituyó en el 38, no en el 48. Cuando nos separa Carrillo de la República Centroamericana, ahí nació la República. El error de Carrillo es que no lo proclamó formalmente. Y el acierto ¿cómo se llama? De Castro Madrid fue haberlo declarado y haberlo puesto en la Constitución. Pero desde el punto de vista político, nosotros somos república desde el año 1838, cuando Carrillo nos separa. Y toda la organización jurídica del país y aduanal y toda la da Carrillo, con la promulgación de todos los códigos generales. Y además sienta las bases de la economía con el desarrollo de la exportación del café. Entonces yo creo que de Carrillo es la gran figura política del siglo XIX costarricense. Es el arquitecto del Estado costarricense y creo que como todo ser humano tuvo defectos y tuvo el pecado de autoproclamarse dictador vitalicio, pero eso en el fondo es una pecata minuta en relación con todos los beneficios que le dio al país. Perdón, y eso lo hizo Simón Bolívar, que nació en Caracas, etcétera, etcétera. Para no meterse con el tema de rey, entonces se declaró presidente vitalicio de la Gran Colombia. Entonces era la época en que vivía. Exactamente, esa era, digamos, la costumbre en esa época. Nos queda un minuto, Rubén. ¿Con qué quiere cerrar? Bueno, yo cerraría diciendo que sería muy bueno ahora, con la celebración del Bicentenario, que se pudiera reivindicar la Constitución de Cádiz y la figura del presbítero Florencio del Castillo. Florencio del Castillo,
porque ambos tuvieron una importancia decisiva en el desarrollo constitucional costarricense y desgraciadamente han sido bastante olvidados. A las amigas y amigos los invitamos a que con los cuidándose y siguiendo todas las medidas de salud, cubrebocas, vacunación, cero baby shower, y pues que nos sigamos cuidando, porque esta es la única vida que tenemos, y las secuencias del COVID no son, en muchos casos no son cosas sencillas. Muchas gracias, don Rubén. Mucho gusto. A orden.